Buenos días. Sé que a estas horas por Cuba no hay nadie conectado, pero bueno, no importa, la vamos a hacer igual. Estaba intentando hacerla hace unos minutos, no sé qué pasó en la computadora, que bueno que no salió. Aquí estamos de nuevo. Quería referirme un poco a lo acontecido ayer en la prensa cubana, en la mesa redonda informativa. Eh, ya podemos estar un poco más tranquilos con nuestra familia, nuestros amigos y el pueblo en general, pero no del todo. Y tenemos que decir que entonces nosotros también, los de las redes, los de la plataforma que Marrero critica, o algunos de ellos, también somos continuidad y también vamos por más. Y ahora vamos por el cierre de las escuelas y las universidades en Cuba, porque han ya declarado que estamos en la fase 2, como se sabía desde el 12, que se iba a entrar en la fase 2 por errores en la fase 1. Y entonces, si ya lo declaraste, ¿por qué no aplican las medidas que lleva la fase 2 desde el inicio? ¿Por qué esperar? Ya hemos explicado en otras ocasiones que el tema de los niños y los jóvenes, el cierre de las escuelas y las universidades en todos los demás países europeos, China, Corea del Sur, Estados Unidos, no tiene que ver tanto a un problema epidemiológico y de miedo por la salud de los mismos, porque ya se ha demostrado que los niños son los más protegidos, son los más fuertes ante esta enfermedad. Que no vamos a explicar ahora por qué, algunos científicos ya lo han explicado, por estructura inmunológica propia de ellos que todavía no está tan bien desarrollada, por estructuras de las células que todavía no están bien desarrolladas, y entonces los niños son muy protegidos. Y después los niños, por edad, siguen los jóvenes. Ahora bien, ¿por qué se cierran las escuelas y las universidades? Como en el dengue y en el Zika, el mosquito es el agente transmisor de la enfermedad y usted fumiga para matar al mosquito y eliminar el vector. En esta pandemia, en este virus, son los niños y los jóvenes agentes transmisores de la enfermedad. Son muchos o la mayoría de los asintomáticos positivos que usted nunca los va a detectar o casi nunca los va a detectar porque no tendrán nunca síntomas, porque pertenecen a ese 80% de la población que pasa la enfermedad sin mostrar ningún tipo de síntomas, pero que giran y giran en la comunidad contagiando a todos los demás. Y entonces por eso que se decide cerrar las escuelas y las universidades, para proteger a las familias de sus propios atacantes, de los niños y los jóvenes, que eran los que estaban demostrados científicamente, eran los que estaban trayendo la enfermedad a las casas y enfermaban a sus ancianos y enfermaban a sus padres. Entonces, este es el momento, gobierno de Cuba, para cerrar las universidades y las escuelas en Cuba. Porque si usted dice que hay que respetar la distancia de 1 metro mínimo entre persona y persona y no hacer aglomeraciones sociales, entonces, ¿cómo se entiende que las escuelas sigan abiertas? Cuando nuestros niños están a distancia de 20-30 centímetros unos de los otros, y en las universidades igual se convive en una ciudad universitaria donde hay tremenda aglomeración social. Entonces es contraproducente que usted declare que las personas tienen que respetar 1 metro de distancia y usted mantenga las escuelas abiertas. Piense un poco, presidente, para ver si usted no se da cuenta que tiene discordancia en sus palabras con la acción. Y creo que sería tarde, dentro de 10 días, hacer otra mesa redonda para decir, ahora sí cerramos las universidades y las escuelas. Habrá ya provocado otra catástrofe de contagio. Porque ¿qué sucede en la fase 2? En la fase 2 el virus ya lo tienes adentro y siendo una isla ya estamos un poco más seguros porque cerramos, pero ese virus gira exponencialmente, va contagiando, usted no corta el vector y cuando viene a ver se transforma en la odisea que nosotros tenemos en Italia, en la odisea que hay en España, en Francia, en Estados Unidos, en todos lados. Y yo me pregunto, si en la historia de la Cuba revolucionaria que nosotros conocemos, nosotros hemos dejado nuestras escuelas 45 días para ir a la escuela al campo a recoger café, cebolla, malanga, lo que hiciera falta. Nosotros hemos interrumpido el proceso docente educativo para ir a la Tatagua por 15 días. Nosotros hemos interrumpido el proceso docente educativo para hacer marchas por el IAN, para hacer actos políticos. ¿Por qué no interrumpir el proceso educativo por una semana, 15 días? O se comienza de semana en semana y se va alertando al pueblo. Pueblo, vamos a cerrar una semana, vamos a ver qué pasa con el virus, con la curva progresiva de transmisión y en consecuencia se tomarán las medidas. ¿Qué sucederá?
Y recuérdense igual el día de hoy, dentro de 15 días, dentro de 10 días nos estaremos viendo en otra mesa redonda informativa del presidente de la República para informar entonces que después de un exhaustivo análisis con todos los renglones de paga, se cierran las escuelas. Pero ya entonces el daño quizá sea mayor. Por favor, hagamos las cosas a la primera. Ayer se dijo que se cerraban la frontera. Recordemos, pero porque esta mesa redonda informativa puede pasar como que ellos están haciendo todas las cosas bien. Recordémonos que el día ayer por la mañana todo estaba controlado y todo estaba ok. No había problema en Cuba, caballero, Y si tomaron la medida es también por fuerza del pueblo. Tenemos que reconocer la acción que se hizo en las redes y que el pueblo acaba de entender que con movilizaciones como esta podemos lograr muchas cosas. Porque Thalía y compañía, hasta unas horas antes, todo era triunfalismo, todo era perfecto, no había que preocuparse. Y entonces esas acciones son las que provocan la duda en nosotros, en nuestro pueblo y en las personas. Que no es que seamos de mala fe, pero no se puede cambiar de la noche a la mañana en cuestiones de horas, en cuestiones de un día. Significa que en realidad entonces quizás no tenías el control de la cosa y que cada vez que tú hables yo me tengo que preocupar porque me estás diciendo cosas que no son verdad. O, en el mejor de los casos, para no culpar al gobierno entonces, digamos, ellos saben lo que tienen que hacer, es el periodismo cubano que no sirve. Y esto se lo digo a los jóvenes periodistas que están creciendo, a los cuales algunos he visto, conozco personalmente, los admiro, pero les pido, no se identifiquen con el periodismo viejo cubano. Tienen que hacer un nuevo periodismo moderno, adaptado a los tiempos de hoy. Porque hasta ayer, Thalía y compañía han pasado por unos infladores de globo, unos triunfalistas y personas que solo salían a la televisión cubana a criticar el exterior y no lo que estaba pasando en el interior de Cuba. Y así no hay país que avance. Queríamos también rectificar, y recordemos esto porque en 1 hora y media de transmisión no puede pasar el triunfalismo. A nuestros gobernantes hay que decirle cuando se equivocan y dónde se equivocaron. Los viajes de Europa a Cuba, el cierre, no se produce porque Cuba cierre a partir de martes o en las próximas horas la frontera y el ingreso a Cuba. Recordemos que de Europa no va a entrar más ningún avión a Cuba porque ya hace algunos días la Comunidad Europea en pleno decidió que no salía ni entraba nadie. O sea, esto tengámoslo claro porque no sabemos lo que hubiera hecho el gobierno de Cuba. Claro, te cerraron la frontera por 30 días, no sale nadie en Europa. A ti no te queda de otra que decir, bueno, se declara también el cierre acá, si de todas maneras no te iban a entrar de Europa. Eso tiene que quedar claro. Igual que de los Estados Unidos, ya se estaba planteando la medida de eliminar los vuelos de los Estados Unidos. O sea, uno dice, está bien, todo no se puede criticar, la tomaron la medida, sí, pero la tomaron tarde. Tenemos que estar conscientes, nosotros le agradecemos, el pueblo de Cuba le agradece, pero le agradece diciéndole, la podían haber tomado antes. Y a quien le toca gobernar tiene que saber que está siempre sometido a la opinión del pueblo y no se puede sustraer de ella. Ni Marrero puede salir a criticar a las plataformas de las web porque somos unos criticones, porque si no que se quite de primer ministro. Si él no quiere que lo critiquen, si las personas públicas no quieren que lo critiquen, que no gobiernen. Porque en el mundo entero, quien critica se pone 2 orejeras, en el peor de los casos, camina por la calle sabiendo que le están diciendo disparate. Porque él sabe que la política es esta. Una parte dominante que quiere gobernar como quiere y una parte que quiere que gobierne como queremos nosotros. Y se le puede llamar oposición, pero que la oposición también sirve en la mayoría de los países para ayudar al gobierno a trabajar mejor. Porque lo que ha sucedido hasta el día de hoy en Cuba es que el gobierno siempre ha hecho lo que ha querido, equivocándose reiteradas veces. Como no tienen oposición en el Parlamento, entonces ellos creen que todo lo que se autodicen está bien. Las cosas están cambiando, los tiempos están cambiando y en la era moderna cubana tienen que adaptarse a que en la red habrá siempre una oposición pública, sana, patriótica. Yo estoy en contra de aquella oposición que no sea patriótica, pero van a tener fuertes enfrentamientos. De ahora en adelante, Marrero, que se quite ese tabú de las redes sociales, porque, bueno, a menos que ellos eliminen el internet, Marrero, elimina el internet por decreto ley del primer ministro, elimina internet así nadie te puede criticar y hace lo que has hecho hasta ahora en el Ministerio de Turismo,
lo que has querido, pero danos nuestro espacio, danos nuestra posibilidad de criticarte. En la fase 1, y también es importante decirlo, porque ya hay algunos, a mí no me gusta la palabra ciberclaria porque son compatriotas, y no, esa palabra no me gusta, pero a veces entiendo a los que la dicen, por qué la dicen, y tienen mucha razón. Yo no la digo por un problema de, quizá, no me gusta el término, pero comprendo a los que lo dicen. Porque ahora salen, ayer, rápido, después de la mesa redonda, salieron muchos triunfalistas cubanos a hablar, vieron, porque ahora sí el gobierno revolucionario demostró la capacidad. Espérense un momentico. Esa misma gente que un día antes nos estaba criticando por aislacionistas, porque queríamos dividir al país, porque queríamos cerrar las fronteras, porque estábamos haciendo un algarabío, porque teníamos un alboroto. No. Pongámonos de acuerdo, porque si no nos vamos a volver locos. Si usted el día antes me está diciendo todo eso, el día después, cuando tu gobierno, o el nuestro, está bien, cuando el gobierno hace las medidas que el pueblo en las redes está pidiendo, tú no te puedes montar en el carrito el vencedor. Eso no es justo. Tú tienes que quedarte en el carrito que estabas un día antes, el que decía que no había que cerrar la frontera. Bueno, entonces, ¿por qué cerraron la frontera? Los ganadores entonces somos nosotros. Y eso hay que reconocernos. Nosotros, cuando digo, es todo el pueblo de Cuba, adentro y afuera, todos los cubanos, que nos pusimos en la lucha de cerrar la frontera. Con el favor del gobierno, pero no te me vayas a montar en el carrito del vencedor después que nos has criticado todos estos días y estabas a favor de tu periodismo, de ese periodismo barato, triunfalista, que todo está bien, que critica solo el exterior. Porque si nos hubieran hecho caso a todo el mundo entero, el día 12, que habían 4 casos y el 11 se habían detectado. Nosotros, decía el ministro, que tenemos 11, de los 21 tenemos 11 residentes infectados, 2 relacionados, 2 personas que se relacionan con los residentes y 8 extranjeros, para un total de 21. Bien, el 12 dijimos que dentro de 14 días íbamos a hablar, o sea, 24, ya estamos más o menos ahí, porque alertamos que se iban a triplicar los casos de contagio y de sospechosos, porque si una enfermedad tiene 14 días de incubación, significa que usted por 14 días está sano y hasta el 15 día usted puede ser que no demuestre ningún síntoma de enfermedad, y ahora empiezan a salir y verán dentro del 26, el día 26 y el día 30 o el día 5 del mes sucesivo, verificaremos de verdad en Cuba cuál es la curva de proyección y qué empieza a pasar. Si empiezan rápidamente, en forma exponencial, aparecen casos por todos lados. Porque si el día 12 usted cerraba la frontera, después que había detectado a los italianos, el contagio era inevitable. Digámoslo, que en esto tenemos que dar la razón al Estado. Por la globalización del mundo, el contagio era inevitable. Lo que podía ser evitable era la propagación del contagio y la multiplicación del contagio. Si usted cerraba la frontera ese día, no entraba el del 10 de octubre, no entraba el Dorguí, no entraban los otros, o como mínimo, si tomaba la medida que han tomado todos los países, quien entra se mete en cuarentena, no pasaba. Sin embargo, en Cuba las personas pasaban por el aeropuerto y iban para sus casas. Reconózcanlo, se equivocaron, no se podía hacer. El turista y el cubano que entraban por el aeropuerto procedente de países infectados tenían que meterse 14 días en cuarentena. Y en eso se equivocaron. ¿En qué otra cosa se equivocaron? En no meter en cuarentena algunas ciudades o algunos CDR de algunas ciudades que por la situación epidemiológica demostrada en esos días necesariamente tenían que ser metidos en cuarentena. Ya estamos arriba del caballo y ahora no vamos a hacer leña del árbol caído. Ya estamos menos preocupados y quedan los de las escuelas, que hay que cerrarlas. Pero ahora la otra fase decisiva para el pueblo, y se lo decimos los que estamos dentro de la guerra, los que hace 15 días estamos trancados, muertos todos los días, porque el problema de Cuba es ese, la arrogancia, la prepotencia, la autosuficiencia de muchos cubanos, que somos los mejores del mundo, que no nos va a pasar nada, y entonces siempre es reacción, nunca acción antes que pase. El cubano siempre actúa de reacción. Cuando me pasan las cosas y me doy el trastazo, entonces analizo. Les estamos advirtiendo, la fase 2 de transmisión comunitaria, es el pueblo quien decide la batalla. Es el pueblo quien va a decidir si se van a infectar o no. Y hay que conservar las medidas de aislamiento social. Y en eso el gobierno ayer dijo que iba a implantar medidas, pero tiene que decirlas más claras.
Yo sé que Cuba no es Italia, no es Estados Unidos, no es el resto del mundo, que la situación económica es difícil, lo sabemos, y que la logística es difícil, pero es inútil que me hable de medidas si siguen las colas en Cuba o si no se organizan. Habrá que hacer colas igual en Cuba, pero tiene que haber uno que organice las colas a las personas a 1 metro de distancia, porque si no nos vamos a contagiar o se van a contagiar ustedes con el virus y va a durar meses esta cosa si ustedes no son capaces de cortar el vector. No hay vacuna por ahora, no hay medicina por ahora. Se puede emitir, es difícil. La única situación es el aislamiento social. Quería ser rápido hoy, felicitarnos al pueblo de Cuba, porque eso hay que decirlo, nadie lo ha dicho, o pocos lo han dicho, pero Santa Clara obtuvieron lo que querían, los cuentapropistas. Alcántara lo tuvieron que soltar, y he dicho que ni lo conozco, ni es amigo mío, ni lo sigo, pero tenía su derecho de expresarse, y lo tuvieron que soltar, gracias a las redes sociales. La reclamación del pueblo porque cierren la frontera y algunas medidas, esto demuestra que cuando un pueblo se une pacíficamente, hablando como estamos hablando, podemos lograr lo que querramos en Cuba. Y le demuestra al pueblo y al gobierno que si no quieren oposición en el Parlamento, al menos tienen que aceptar por ahora, porque llegaremos al Parlamento, al menos tienen que aceptar la oposición fuera del Parlamento, o de lo contrario renuncien a sus cargos. Seguiremos viéndonos el día 26, el día 30, en los primeros días de abril, y esperemos que nuestro Estado, nuestro gobierno, no espere a que le caiga la teja arriba para tomar decisiones rápidas. Por favor, un abrazo, mucha fe, mucha esperanza. Los católicos y los creyentes y no creyentes, es un momento todos de orar a algo. Como se dice en Cuba, quien no tiene de Congo tiene de Carabalí. Vayamos a algún lado, a alguna esquina y oremos al santo Dios o a la energía del universo, a lo que querramos, pero pidamos por todo, porque les puedo asegurar que lo que estamos viviendo no es nada halagüeño ni nada de lo que se pueda sustraer una cierta responsabilidad y temor y miedo. Un abrazo para todos.